Bien. Jóvenes, muy buenos días para todos. Hoy vamos a iniciar lo que es nuestro tema número 4 y que se refiere a lo que son los regímenes de importación. Para ir iniciando con ese tema, que ya empezamos a hablar más sobre lo que son los regímenes y que hemos visto toda la parte principal acerca de lo que es el régimen, ¿verdad?, de importación a consumo. Todo lo que hasta el momento hemos realizado se ha realizado como un régimen de importación a consumo. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar ya a ver más a detalle, ¿sí? Y además, tomando en cuenta que dentro de lo que son los regímenes tributarios, también tenemos regímenes aduaneros. Y los regímenes aduaneros, vamos controlando los micrófonos, por favor. Los regímenes aduaneros nos van a permitir, ¿verdad?, clasificar y asimismo establecer un procedimiento para poder otorgar a nuestras importaciones. Entonces, a ver, terminaremos de admitir, tenemos todavía algunos tardoncitos que están ingresando ya tarde y que sean, bueno, los últimos que van a ingresar y damos inicio. Bien, como les mencionaba, ¿sí? Tenemos una clasificación que nosotros tenemos que respetar al momento que hablamos de los regímenes aduaneros aplicados a lo que son importaciones y exportaciones. Según la clasificación y adecuando obviamente la normativa a todo lo que estamos nosotros viendo, el tratamiento contable y también tributario, ¿sí?, se clasifican los regímenes aduaneros en dos. Tenemos regímenes definitivos y regímenes especiales. La recomendación para todo el curso, ¿sí? Si bien toda esa parte teórica, hoy vamos a ver toda la parte teórica, no tomamos examen, porque ya hemos establecido, ¿verdad? Ya no ingresa parte teórica al examen, pero sí tomen en cuenta que todo lo que vamos a ir hablando es algo que se va a aplicar en la práctica. La siguiente semana iniciamos ya con lo que son el tratamiento contable y tributario de los regímenes, ¿sí? Y se van a dar cuenta que todo lo que hoy vamos a ver se va a ir aplicando en la parte práctica. Así que es importante que se comprenda, ¿sí?, cuál es el procedimiento, cuáles son las características de cada uno de estos regímenes y que vamos a aplicar posteriormente. Bien, entonces habíamos mencionado que tenemos regímenes definitivos y regímenes especiales. ¿A qué denominamos regímenes aduaneros definitivos? Tal como su nombre menciona, ¿verdad?, es de carácter definitivo, de carácter permanente, es decir, el ingreso o la salida de mercancía, importación o exportación, ¿sí?, pero de carácter permanente, definitivo en el mercado al cual se quiera, ya sea llevar el producto o ingresar el producto, ¿sí? Al ser de carácter definitivo, la normativa también me establece, según la ley 1990 y asimismo su reglamentación y otra normativa conexa, como es la ley 843 y el Código Tributario Boliviano, me establece que yo debo aplicar, ¿verdad?, el régimen tributario. Es decir, debo alcanzar con todos los tributos e impuestos, ¿verdad?, tributos en general, que alcance la actividad económica que es referente a la importación o exportación, en los casos que así corresponda. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en los regímenes aduaneros especiales? ¿Sí? Por algo se denomina especial y en realidad estos regímenes aduaneros son de carácter suspensivo, es decir, que va a existir un tratamiento especial, ¿sí?, al momento que ingrese o salga la mercancía del territorio y se va a entrar en una etapa suspensiva, ¿sí?, mientras se defina cuál va a ser el final de la actividad como tal, ya sea de importación o exportación. ¿Sí? Vayan controlando sus micrófonos, por favor. Ya. También aquí vamos a ver que en cuanto a los regímenes aduaneros especiales, el tema tributario, si su aplicación, su alcance en el tema tributario, también va a tener un carácter suspensivo. Vamos a ver cómo se suspenden los tributos y cómo posteriormente, una vez definido el régimen, ¿sí?, posterior al régimen, establecen plazos para que pueda ingresar, ¿sí? Por eso se establece también que los plazos son limitados y se va a definir recién cómo va a ser, ¿verdad?, la cancelación o en este caso la suspensión definitiva de los tributos aduaneros. Como vamos a suspender obligaciones tributarias, que en este caso serían los tributos aduaneros alcanzados a la actividad, ¿sí?, la aduana necesita garantizar con algo, ¿verdad?, ya sea a través de una documentación, cómo el importador o el exportador, ¿sí?,
va a garantizar más adelante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es decir, le va a permitir ingresar la mercancía al territorio, va a entrar en suspenso el pago de sus tributos, ¿verdad? Y mientras no se defina cuál va a ser el futuro de esa mercancía, la garantía para la aduana tiene que ser mediante pólizas que se van a emitir de garantía, garantías bancarias, garantías acerca de fianzas, etcétera, y que vamos a ir desarrollando en la parte teórica y práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplican las garantías. Entonces, es importante que ustedes consideren esta clasificación y que se comprenda además esta clasificación, ya que de eso depende en realidad cuál va a ser el procedimiento, ¿sí? que va a corresponder en cada caso que vamos a encontrar de importación o exportación, especialmente en el de importación. ¿Sí? Voy a detallar, por favor vayan controlando sus cámaras y sus micrófonos. Ya. De acuerdo a esa clasificación, yo voy a ir detallando, ¿sí?, qué regímenes toman parte del definitivo y qué regímenes toman parte del régimen especial, ¿sí? Ustedes todo esto con seguridad ya han visto en otra asignatura, han visto con el doctor Escobar con seguridad, tal vez con el licenciado Alan también, ¿verdad? Pero la parte normativa, yo sé, según el contenido que tenemos en el plan curricular de nuestra carrera, que ya han tenido que ver en legislación aduanera. Por lo tanto, va a ser simplemente recordar todo lo que vamos a ver, pero obviamente ya tomando las características, ¿sí?, que me interesa para realizar el tratamiento contable y tributario de los regímenes, en tanto en las importaciones como en las exportaciones. Así que no es algo nuevo, va a parecer algo nuevo, ¿sí?, porque para muchos quizás va a ser recordar y para muchos aprender, si es que no hubieran retenido en su momento, no se hubiera aprendido en su momento, ¿sí? Vámonos a la clasificación y vamos detallando cada uno de los regímenes. Tal como menciona el régimen aduanero definitivo, ¿sí?, tiene algunos regímenes dentro de las características de este régimen. ¿Cuáles, por ejemplo? Al ser de forma definitiva, es decir, su ingreso, su salida de la mercancía va a ser permanente, definitiva, ¿sí? Este régimen se divide en cuatro. El régimen de importación a consumo, el régimen de reexportaciones, el régimen de exportación definitiva y el régimen de reimportación en el mismo estado, y a la vez que se divide en régimen de reimportación con valor agregado, ¿sí? Todo lo que es importación a consumo, nosotros ya hemos visto en la parte práctica, reitero, todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido importación a consumo, ¿sí? El procedimiento en cuanto a pasos que hemos ido siguiendo va a seguir siendo el mismo. Lo que vamos a hacer a partir de ese momento es agregar nuevos pasos, ¿sí?, según los casos que correspondan. Y aquí vale la pena aclarar, y prefiero ser desde un principio, reiterarles en todo caso, ¿verdad?, de que el procedimiento, si bien de cuanto a los pasos que debemos seguir son los mismos, porque existe un procedimiento para importación y un procedimiento para exportación, el análisis que ustedes deben realizar tiene que ser por cada caso que se presente. Si nos vamos a la realidad, ¿sí?, ¿qué sucede en actividades de importación y exportación con relación a la gestión aduanera, por ejemplo? Van a encontrarse con una variedad de casos, ¿sí? Y estos casos obviamente van a ser en muchos de ellos distintos, ¿sí? Entonces simplemente es apego a la normativa. ¿Qué me establece la normativa? ¿Qué me indica la normativa? ¿Sí? Y yo simplemente lo que voy a hacer es apegarme a lo que me establece el procedimiento, lo que me establece la normativa que regula tanto la importación como la exportación, y aplicar en los casos que así corresponda. El régimen de importación a consumo, ¿verdad?, es un régimen definitivo. ¿Y qué significa? Que va a ingresar mercancía al territorio, en ese caso vamos a hablar que va a ingresar a Bolivia, ¿sí?, pero de forma definitiva. Al momento que ingresa de forma definitiva, cuando ya ingresa mediante una administración aduanera, ¿verdad?, debe realizarse el pago de los tributos aduaneros que exige la normativa. Es decir, pagar gravamen arancelario, pagar IVA, pagar IC, y, bueno, en el caso de los hidrocarburos y sus derivados, pagamos el IHD, ¿sí? Este régimen de importación a consumo es un régimen que está directamente relacionado a lo que es el consumo o la comercialización de forma definitiva de la mercancía que ingresa a nuestro territorio. Entonces, vuelvo a reiterar,
Todo el procedimiento que hasta el momento hemos visto es para un régimen de importación definitiva, ¿verdad? O importación a consumo. Este tipo de mercancías que ingresan mediante ese régimen de importación a consumo tiene que ser de fácil reconocimiento, fácil, o sea, fácil poder ver, verificar esta mercancía, porque en muchos de los casos va a ingresar por, si ustedes recuerdan, tenemos modalidades de despacho y hemos visto en el segundo tema, y nos va a permitir, mediante las modalidades de despacho, hacer también un ingreso más rápido, más inmediato, ¿sí? Por las características y además el contenido que tiene estas mercancías. La mayoría ingresa, por ejemplo, alimentos, ¿sí? O alimentos perecederos, por ejemplo, que pueden descomponerse o pueden vencer muy pronto, ingresan para el consumo de forma definitiva en el territorio, por lo tanto ingresan mediante ese régimen de importación a consumo, ¿sí? Vuelvo a reiterar, el alcance para este régimen es al 100% de los tributos aduaneros y obviamente se considera las excepciones, las exenciones, las exoneraciones como tal que tenemos respecto a lo que es el alcance tributario para las importaciones, ¿sí? ¿Qué tipo, por ejemplo, de exenciones tenemos? El mismo hecho que ingrese como productos, por ejemplo, que va a ingresar mediante una donación, ¿verdad? Donaciones autorizadas por las instancias que así corresponda, que va a ingresar para cuerpo diplomático, ¿verdad? Y empezamos a determinar todo lo que me establece la normativa, ¿verdad? Y que además me reglamenta cómo va a ser el ingreso de la mercancía, cuáles van a pagar y quiénes no van a pagar, o qué tipo de mercancías no van a pagar los tributos aduaneros. La declaración de mercancías, el DMI, o también, como nosotros denominamos, la DUI, ¿verdad? Una vez que ya se nos valida, ¿sí? Se debe presentar esa declaración a través de la administración aduanera, pero debe ser presentada antes del retiro aduanero. Es decir, una vez que se ingresa a la administración aduanera, ¿sí? Me asignan un depósito aduanero, ya sea público o el de la administración de la misma aduana, y ya se me debo generar esa declaración de la mercancía al momento que esté ingresando al depósito aduanero. Esas son las características que tiene la importación para el consumo. Ahora, dentro de este mismo régimen definitivo, también hablamos de lo que es la reimportación. Y hemos indicado que la reimportación se divide en dos, ¿sí? La reimportación va a ser reimportación en el mismo estado y reimportación con valor agregado. Deme un minutito, por favor. Bien, continuando, hemos indicado que tenemos dos tipos de reimportación, ¿sí? La reimportación que va a ser en el mismo estado y la reimportación que va a ser también en el mismo estado, pero con valor agregado. Entonces, vamos desarrollando de qué se trata y cuáles son las características de este régimen, ¿sí? Este régimen aduanero me va a permitir la importación para el consumo sin el pago de tributos aduaneros de importación, ¿sí? Es decir, ¿qué va a suceder? Y aquí voy a partir yo de un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender de qué se trata, porque en realidad, si ustedes leen la parte normativa, los regímenes parecen ser los mismos, ¿sí? Pero cada régimen tiene sus características, como les indico, y está dirigido a un tipo de importador y a un tipo de mercancía que va a ingresar. En este caso, puedo partir de un ejemplo, ¿verdad? Lo que sucede, y voy a compartir la siguiente diapositiva para que se me comprenda mejor. Por ejemplo, lo que sucede en el territorio con lo que es el alcohol etílico.
¿sí? Si ustedes leen datos estadísticos y podemos observar a través de IPSE, por ejemplo, de que Bolivia exporta alcohol etílico, en este caso alcohol Guavirá, que es la empresa igual, el operador registrado para la exportación, entre otros también que tenemos, pero la mayor exportación como tal se da de esta empresa, ¿sí? Nosotros exportamos, si bien no son grandes volúmenes, pero somos un país exportador de alcohol, alcohol etílico, ¿sí? ¿A qué países en su mayoría exportamos? Por ejemplo, tenemos Holanda, Suiza y otros Países Bajos, que son nuestro mercado internacional, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, puedo tener dos situaciones en este régimen, que es de reimportación en el mismo estado? Primero, hago la exportación definitiva, ¿verdad?, de alcohol etílico, por ejemplo, digamos que a Holanda, ¿sí? Ese va a ser mi mercado. Hago la exportación definitiva, tal y como ustedes ven en la presentación. Y llega, en realidad yo hago todo mi trámite de exportación definitiva, ¿sí? Y al ser producción nacional, me dice la normativa, ¿verdad? Y además se aplica la normativa en las exportaciones definitivas, que estoy liberada de pagar tributos aduaneros. ¿Sí? Porque es producción nacional. Entonces, yo saco mercancía mediante lo que es la exportación definitiva, ese régimen de exportación definitiva, ¿verdad? Al país de Holanda. En el país de Holanda reciben la mercancía, ¿verdad? Siguiendo el procedimiento de importación para ellos, pero resulta, ¿sí?, que mi comprador me observa y me dice la presentación aprobada, ¿verdad?, para la comercialización de este tipo de productos, de ese tipo de bienes, ¿verdad?, no es la que usted me ha enviado, por ejemplo. ¿Sí? Puede observarme quizás el color de la tapa, ¿sí?, o la etiqueta, ¿sí?, considerando que existen normas en cuanto a la distribución internacional de la mercancía, ¿sí? Cada país establece cómo se va a realizar la distribución de su mercancía y asimismo también establece, ¿sí?, cómo es la presentación, cómo recibe el mercado ciertos productos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la moda, de acuerdo a costumbres, etcétera, ¿sí? Se establece cuáles van a ser las formas, ¿verdad?, de comercializar un producto. Entonces, quizás en el país de Holanda, ¿verdad?, la tapa roja puede identificar, qué sé yo, a sustancias peligrosas, por ejemplo, ¿sí? O otro tipo de sustancias, otro tipo de alimentos. Entonces, al haber identificado la mercancía, como yo comercializo en mi territorio, ¿verdad? Con tapa roja, ese tipo de presentación en cuanto a la etiqueta, etcétera, puede vulnerar ciertos criterios en el país destino al cual yo he exportado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mi comprador me va a hacer la devolución de esta mercancía, ¿sí? Me va a decir, me ha enviado una mercancía que yo no voy a poder distribuir en mi país, no voy a poder comercializar. Por lo tanto, requiero de una devolución, ¿sí? O un cambio, por lo menos, de este ítem, ¿verdad? De este lote como tal que usted me envió, de acuerdo a las características de mi mercado. En ese caso, no pierde el exportador, ¿sí? Pide mediante la aduana, ¿sí?, que ingrese nuevamente, reimportemos, ¿verdad?, esta mercancía a nuestro mismo estado. ¿Para qué? Para que yo haga ese cambio según los requisitos que tiene de distribución en su país, ¿verdad?, mi comprador, y yo vuelva a exportarle y enviarle de forma definitiva, ya según las características que me está observando y me está haciendo la devolución. Entonces, la aduana me va a permitir que yo haga reingrese esta mercancía mediante este régimen de reimportación en el mismo estado, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces, yo vuelvo a ingresar la mercancía, hago los cambios, ¿verdad? Y al momento que reimporto, es decir, reingresa esta mercancía a mi territorio para que haga el cambio, ¿verdad?, que requiere mi comprador, entonces la aduana me va a suspender de cierta forma, ¿sí?, todo lo que son los tributos aduaneros. No voy a pagar los tributos por reimportación en el mismo estado para este caso, ¿sí? ¿Por qué? Primero, primer requisito para que suceda aquello: no puedo tener ninguna modificación, transformación, cambio, aumento, disminución, etcétera, ¿verdad?, respecto a la mercancía que yo exporté en una cierta fecha.
Es decir, si he enviado un lote, por ejemplo, a ver, qué sé yo, de 100 botellas de alcohol etílico, ¿verdad? En esta presentación, con ese contenido, etcétera, entonces el que me compró, cuando me haga la devolución, no puede hacer ninguna modificación, absolutamente ninguna, sobre la mercancía que me está devolviendo. ¿Sí? Esa es la condición para que yo sea liberada como importadora de mis responsabilidades y obligaciones tributarias al momento que esté reimportando en el Estado. ¿Sí? Ahora también tenemos otro caso, ¿sí? En el cual, por ejemplo, ¿verdad? Puede Bolivia, y existen varios eventos en los cuales participan nuestros productores, ¿sí? Y requieren que vayan a participar, por ejemplo, en ferias internacionales de exposición. Así como ingresan a Bolivia para ferias internacionales, también tenemos algunos productores y que van a participar en foros, que van a participar en eventos internacionales, ¿sí? Entonces, para eso, obviamente, requieren llevar consigo cierta mercancía de exposición. Es un requisito que esa mercancía de exposición sea netamente producción nacional, es decir, no sea ensamblado, no sea con materia prima, etcétera, o que yo haya importado anteriormente y ahora pretendo sacar, ¿verdad?, del territorio mediante una reimportación posteriormente en el mismo estado. Entonces, esa es la condición que yo debo cumplir para este régimen y de la misma forma van a hacer que yo no pague los tributos aduaneros el momento que esté reingresando a mi territorio, ¿verdad? Toda esta mercancía que estoy retirando en cierto momento para una exposición en un país extranjero. De acuerdo a esas características, ¿sí? También me establecen plazos, y eso es importante en cada régimen cuando hablamos de que va a volver a reimportarse o va a volver a ingresar o va a volver a salir, por ejemplo, la normativa me establece plazos, ¿sí? Entonces me indica que, por ejemplo, la reimportación se va a realizar máximo, ¿verdad?, hasta 5 años. En algunos casos, en algunos tipos de bienes, ¿sí? Me va a establecer que va a ser hasta 1 año. Entonces, ¿yo cómo voy a establecer el tiempo, por ejemplo, de retiro de la mercancía para posteriormente ingrese mediante un régimen de importación en el mismo estado? ¿Sí? En su mayoría se elaboran contratos de servicio, de prestación de servicios en el exterior. ¿Sí? Eso está normado y está aprobado en nuestro territorio para que yo pueda realizar ese tipo de contratos internacionales. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda reingresar posteriormente y además establezca cuál va a ser el periodo en el cual esta mercancía, ¿verdad?, se va a encontrar fuera del territorio boliviano. Jóvenes, denme un minutito, por favor. Bien, continuando con lo que es este mismo régimen, ¿sí? Al haber aplicado este régimen de reimportación en el mismo estado, yo le permito al importador que realice una libre circulación en el territorio nacional y asimismo, ¿verdad?, en el territorio extranjero en este caso, ¿sí? Entonces, con esa autorización, mediante ese contrato, puede circular con esa mercancía en el territorio al cual va a dirigirse o va a ingresar esta mercancía, ya sea para una exportación definitiva o ya sea para una exposición, por ejemplo, en algún evento internacional. Dentro de este régimen de reimportación en el mismo estado, es necesario que presentemos, aparte los documentos, el soporte, tenemos también que presentar lo que es la declaración de la mercancía de exportación temporal. ¿Para qué se presenta este documento? Ese documento me sirve para hacer la verificación como aduana, ¿verdad?, de que todo lo que yo he declarado al momento que estaba retirando la mercancía, ¿sí?, sea las mismas características cuando esté reingresando, cuando se esté reimportando en el mismo estado.
No nos olvidemos que la característica de este régimen es de que no puede ser modificado, alterado, transformado, cambiado, ¿verdad? De ninguna forma, ¿sí? Para que también sea beneficiado con lo que es la liberación de los tributos aduaneros. También es importante presentar la documentación de transporte. No nos olvidemos que en la documentación de transporte también mencionamos características, ¿verdad?, de la mercancía. Y asimismo yo garantizo como aduana y también, ¿por qué no?, como importador, garantizo cómo se ha transportado la mercancía al país de destino y cómo ha retornado esa mercancía. ¿Sí? Si ha sufrido algún cambio, alguna modificación, algún daño, etcétera, para ver si va a considerar o no mediante este régimen. También lo que es el parte de recepción. Deme un minutito, por favor.
Bien, retornando. Tenemos también lo que les mencionaba, el parte de recepción, ¿sí? El parte de recepción se nos va a emitir ingresando a lo que es el depósito o el recinto aduanero, ¿sí? Entonces, también es importante que se presente esa documentación, ya que se va a hacer una verificación, ¿sí? Vuelvo a reiterar de cómo así las condiciones de salida de la mercancía y en qué condiciones está reimportando esta misma mercancía. El contrato, que es muy importante para establecer en algunos casos, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que se está estableciendo, especialmente en las exportaciones temporales, cuando se va a exponer en una feria internacional o se va a participar en un evento, ¿verdad? Con ciertos productos o ciertas mercancías de producción nacional, vamos a acudir a una exportación temporal. Entonces, en ese caso, vamos a establecer cuánto tiempo, ¿verdad?, va a permanecer fuera del territorio de esa mercancía, obviamente de circulación, ¿verdad?, en otros mercados y posteriormente se va a reimportar. Ahora bien, dentro de lo que es este mismo régimen de reimportación, ¿sí? También hemos hablado de lo que es la reimportación con valor agregado. Sucede lo mismo que anteriormente hemos mencionado, pero aquí viene la diferencia de este régimen, ¿sí? Vamos a tener las mismas condiciones, ¿sí? Pero es permitido que mediante este régimen se pueda adicionar algo más, ¿verdad? Se puede hacer modificaciones, se puede hacer algunos cambios a la mercancía que está exportándose de forma temporal, ¿sí? Es decir, yo puedo retirar mercancía, ya sea por la exportación temporal, ¿verdad? Hacer modificaciones en el país extranjero y posteriormente acogerme a un régimen de importación con valor agregado. Ahí viene la diferencia ahora, ¿verdad? De que yo soy permitido como importador hacer la modificación en el país extranjero. En muchos casos, retiran mercancía, ¿verdad? Que se ha producido en el territorio para una transformación o una mejoración, una mejora, más bien dicho, ¿verdad? En el país extranjero. Se obtiene la mejora y posteriormente reimportamos al territorio, pero con un valor agregado. Entonces, ¿cómo se hace el alcance tributario? ¿Sí? Se va a hacer la determinación sobre el valor agregado. Por ejemplo, si al momento del retiro de la mercancía para exportación temporal, el valor de la mercancía ascendía a $5,000, como ejemplo, ¿sí? Y el momento que se esté reimportando se determina mediante los peritos, mediante los técnicos, asimismo el informe que se emite en las zonas francas industriales, si es que tiene que ingresar en una zona franca industrial, ¿verdad? Va a establecer cuánto es el valor agregado a esta misma mercancía. Puede ser que, por ejemplo, al momento que esté reimportando, ahora la mercancía vale 5,500 como valor en aduana, ¿sí? Entonces tengo $500 que se va a aplicar como valor agregado. Sobre esos $500, yo voy a hacer la determinación de los tributos aduaneros, no al 100%, ¿sí? Sobre ese incremento que ha sufrido en su valor de la mercancía. Entonces, esa es la forma y ese tratamiento como tal que se da durante este régimen de reimportación con valor agregado, ¿sí? Como un régimen también dentro de lo que es el régimen definitivo. En este régimen de reimportación con valor agregado, ¿sí? Es un requisito que la mercancía que vaya a reimportarse, ¿sí? Tiene que ser sí o sí de producción nacional, ¿sí? No nos olvidemos que cuando realizamos una exportación, ya sea temporal, en este caso definitiva, ¿sí? Si fuera el caso que vamos a retirar de forma definitiva una mercancía, pero podemos posteriormente reimportarlo con un valor agregado, va a estar liberado de los tributos aduaneros, porque es producción nacional, ¿sí? Entonces, todo lo que es la producción y aquellos tributos, impuestos alcanzados en el mercado interno para haber producido, ¿sí? Para que posteriormente yo comercialice en los mercados internacionales, es alcanzado por una devolución impositiva. Sí, más adelante vamos a ver en las exportaciones a qué me refiero con la devolución impositiva. Alguna vez han escuchado ustedes los CDIMS. Es una devolución que se realiza en este caso al productor, ¿verdad? Sobre los tributos e impuestos alcanzados en el territorio boliviano antes de la exportación, ¿verdad? Para aquella mercancía, primero, producida 100% natural y además producción nacional, ¿sí? Y que su fin
o su destino va a ser países externos, mercados externos. Entonces, en ese caso, se hace una devolución impositiva. ¿Sí? Es un beneficio que tiene el exportador y solicita mediante el Servicio de Impuestos Nacionales la devolución impositiva. Entonces, en ese caso, si se hubiera tenido una devolución impositiva, el Servicio de Impuestos Nacionales emite un certificado, ¿verdad? Si se ha beneficiado o no de ese tipo de devolución. ¿Sí? Si se hubiera beneficiado, bien, emite el certificado indicando que ha tenido una devolución impositiva y que se ha beneficiado contribuyente, este importador, ¿sí? En el momento que está, es exportador, en este caso, en el momento que estaba realizando su actividad económica. De la misma forma, si se hubiera beneficiado, igual es el Servicio de Impuestos Nacionales que va a emitir el certificado de devolución y obviamente se va a hacer el cálculo de los accesorios, todo lo que corresponde a la devolución. Otro régimen también, dentro de lo que es el régimen aduanero definitivo, ¿sí? Es el de exportación definitiva. ¿Sí? Tal como sucede en la importación a consumo definitivo, ¿verdad? Igual vamos a ver el tratamiento, cómo va a ser la exportación definitiva y nos vamos a dar cuenta que el retiro de la mercancía, ¿sí? Va a ser de forma definitiva. Esas son las características que tiene una exportación definitiva, es decir, no reingresa, ¿sí? No estoy, ya no tengo la intención desde el primer momento de que reingrese la mercancía, excepto cuando, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que hacer un cambio en la mercancía que en un momento había retirado como exportación definitiva. El caso del alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Retiro como exportación definitiva a Holanda, en el ejemplo que hemos dado, pero debe sufrir una modificación porque no es adecuado al mercado donde se va a comercializar. Entonces, en ese caso, reingresa, ¿verdad? Hago una reimportación al mismo estado sin ninguna modificación y obviamente la aduana me permite, con la autorización de la aduana, hago la reimportación de esa mercancía. Pero el primer paso ya he seguido lo que es la exportación definitiva. Exportación de mercancía, ¿verdad? Que va a ser su destino de forma definitiva fuera del país y bueno, que va a cumplir, al igual que la importación o consumo, va a cumplir las mismas características en el país de destino, es decir, va a ir al consumo, ¿verdad? De ese mercado internacional. El tratamiento tributario para las exportaciones definitivas, ¿sí? Va a ser los que no pagan tributos aduaneros y los que pagan tributos aduaneros. Todos aquellos, y tal como hemos mencionado, ¿verdad? Que no pagan tributos aduaneros son aquellos que producen 100% natural, ¿verdad? El bien, el producto, la mercancía que van a exportar y en ese caso son liberados de obligaciones tributarias. ¿Sí? Y es más, piden la devolución impositiva, es decir, impuestos que se los hubiera determinado en un momento durante la producción de esa mercancía con destino a la exportación. Ahora, también tenemos otro tipo de alcance en la exportación definitiva, ¿sí? ¿Quiénes pagan tributos aduaneros? Aquellos que son alcanzados por las regalías mineras, es decir, aquellos que comercializan a mercados externos minerales, ¿sí? En diferentes fases, en diferentes etapas de su producción y de su transformación que tienen los minerales. Hasta ahí hemos terminado un breve resumen, lo que son los regímenes y lo que nos interesa conocer de su parte tributaria, el alcance tributario en ese tipo de regímenes aplicados a las importaciones y en algunos casos a las exportaciones. Dentro del régimen aduanero especial, ¿sí? Y aquí me interesa que ustedes sí presten más atención porque vamos a ver en la parte práctica, en realidad todo lo que ya hemos hablado anteriormente se ha visto en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ya sabemos qué hacemos, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos, y bueno, a partir de ese momento vemos lo que son los regímenes aduaneros especiales. ¿Sí? ¿Qué sucede con mercancía que está admitida de forma temporal? Entonces, tenemos regímenes ya establecidos y cuáles son. Por ejemplo, tenemos el régimen de tránsito aduanero o el régimen de transbordo, ¿sí? Que todos, ya sean dentro o fuera del territorio, utilizamos este régimen, importadores y exportadores. Voy a ir explicando a continuación de qué se trata de forma resumida cada uno de estos regímenes. También el de depósito aduanero, ¿sí? Tenemos este régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿sí? Y también tenemos lo que es el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento RITEX, ¿sí? Estos son los dos casos que nosotros aplicamos en el tema tributario y que nos interesa que se comprenda, porque son actividades que a diario, ¿sí? Bolivia realiza mediante estos regímenes.
Vamos desarrollando. El tránsito aduanero, hacer un régimen de admisión especial, ¿sí? Es un régimen que me permite, tal como su nombre menciona, realizar un tránsito aduanero no solo nacional, también internacional, ¿sí? La aduana, cuando yo, por ejemplo, voy a ser la importadora, ¿sí? Recurro a la aduana para que la aduana me establezca, mediante un régimen de tránsito aduanero, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tránsito, es decir, la ruta o la vía que debo tomar mediante mi transporte, ¿verdad? Y obviamente va a depender del tipo de transporte, va a depender de cuál es el país de destino, por ejemplo, ¿verdad? Para poder trasladar la mercancía, ¿sí? En este caso, Sandra, por favor, tu micrófono. Ya, gracias. Mediante la aduana, ¿sí? Se solicita lo que es una hoja de ruta. Es decir, la aduana me va a establecer mediante este régimen de tránsito aduanero cuál va a ser la ruta que yo debo seguir para hacer la circulación de la mercancía dentro del territorio nacional y también fuera de mi territorio. Entonces, todos los importadores y los exportadores nos acogemos a este régimen de tránsito aduanero para tener, si se podría decir, la legalidad, ¿sí? En el traslado de la mercancía. Vuelvo a reiterar, es la aduana quien me establece, ¿sí? La administración aduanera me establece cuál va a ser el tránsito aduanero que yo voy a optar, ¿sí? Obviamente, según la declaración de la mercancía, etcétera, me van a establecer cuál es mi país, yo establezco cuál es mi país de destino y me van a establecer cuáles van a ser las rutas autorizadas. No nos olvidemos que la aduana autoriza las rutas dentro de lo que es el territorio nacional y asimismo también, ¿verdad? Se ha establecido cuáles son las rutas internacionales para cada territorio. Entonces yo tengo ya rutas establecidas mediante la aduana por donde puedo, por ejemplo, exportar mercancía hacia China, ¿sí? ¿Por cuál de los puertos voy a poder retirar? Para eso tenemos acuerdos, tenemos un montón de convenios que se suscribe, ¿verdad? Con los países para poder realizar ese tránsito aduanero. No nos olvidemos que al haber una ruta ya establecida por la aduana, entonces el importador o el exportador debe cumplir esta ruta. ¿Qué sucede si, por ejemplo, y hemos tenido un montón de casos y es bueno conocer, ¿sí? ¿Qué me establece la normativa? Si, por ejemplo, ¿sí? Por algún caso fortuito, por un caso que yo no he determinado, no he establecido, ¿sí? Debo realizar un cambio de ruta. Me establecen cuáles van a ser, ¿verdad?, los puntos por los cuales yo voy a transitar mediante el tipo de transporte que yo establezca y obviamente no me van a decomisar la mercancía. Entonces, debo tener cuidado de que si es que en algún momento pero me encuentro con una ruta que se encuentra bloqueada o qué sé yo, por cuestiones de la naturaleza, ¿verdad? Se ha desmoronado, se ha visto impedido de poder pasar el transporte porque, qué sé yo, se ha caído el puente, cosas así, que puede suceder y ha sucedido un montón de veces, especialmente los bloqueos, ¿sí? Hacen que mi transportista, y obviamente yo como importador soy responsable, y como exportador también soy responsable, ¿sí? De lo que haga mi transportista. Si bien él me va a brindar un servicio, pero yo soy, ¿verdad? En este caso, el interesado en que la mercancía llegue o ingrese según lo que hemos establecido con la aduana. Por lo tanto, si llegara a suceder una cosa similar, ¿sí? Lo que se debe hacer es comunicar a la primera administración aduanera más cercana ese cambio de ruta que yo voy a tener, ¿sí? Caso contrario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, jóvenes, si no estoy dentro de la ruta? Paso algún control, ¿sí? ¿Y cómo van a determinar? ¿Alguna vez han escuchado qué sucede cuando no estoy cumpliendo la ruta? Creo que detienen la mercadería, licenciado, porque están incumpliendo. Ya. ¿Y cómo lo van a considerar? Me detienen, ¿verdad? Me van a detener, me van a retener también la mercancía. ¿Y cómo me van a considerar? Como contrabando, lice. Exacto. Me van a considerar como si estuviera realizando actividades de contrabando. Por más que yo demuestre en ese instante ante los COAS y demás, ¿verdad? De control, que estoy transitando mercancía, que tengo declaración de aduanas, que tengo, qué sé yo, mi parte de recepción, anticipado, todos los trámites que yo pueda mostrar,
¿verdad? Pueden ser insuficientes si no muestro mi hoja de ruta aprobada con esa ruta que estoy realizando por algún cambio que se me hubiera presentado de forma fortuita. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Listen, Carelis, perdón que le corte, Listen, ¿puedo admitir la inocencia? ¿se ha retirado? Inocencia. Estaba ya en clase. Ya. Dicen, abren la mitad más, por favor. A ella se le fue el internet igualmente. Ya. Ok, gracias, dicen. ¿Quién me dicen? Carol Brenda, ¿no? Sí, dicen. Sí, ya está. Bien, entonces, ¿verdad? Es importante que yo comunique a la administración aduanera más cercana, según la ruta que haya tomado, para que esa administración aduanera me emita un acta, ¿sí? Un acta por el cambio de ruta que estoy realizando y pueda continuar o pueda reincorporarme a la ruta ya establecida por la aduana, ¿sí? Y continuar mi tránsito aduanero. Entonces, esa acta como tal va a respaldar ese cambio que he tenido, ¿sí? Y estoy dando parte, asimismo, a la aduana porque he realizado un cambio, ¿sí? Y en ese caso, cuando tengo un punto de control, por ejemplo, durante el tránsito aduanero, van a ver el acta de modificación de ruta y va a respaldar esa hoja de ruta autorizada previamente por la aduana, ¿sí? Entonces, de eso se trata este régimen. Es importante, como les he mencionado, todos en realidad aplicamos en importadores y exportadores. Bien, tenemos dos tipos de tránsitos, ¿sí? El tránsito aéreo nacional, que hemos ido mencionando, y el internacional. El nacional va a comprender todo lo que es nuestro tránsito en el territorio nacional, ¿sí? De la misma forma, vamos a señalar cuál es la ruta, ¿verdad? Y esto en realidad me establece la aduana. La aduana ya tiene establecido todos los tránsitos aduaneros autorizados, ¿verdad? En el territorio nacional. Lo mismo va a suceder con el territorio internacional, ¿sí? Se va a solicitar por el declarante, que en este caso es el importador o el exportador, se va a considerar como un declarante, ¿sí? O en este caso su representante legal. También puede, mediante una agencia despachante, realizar lo que es el tránsito, la solicitud del tránsito aduanero internacional, ¿sí? Las autoridades aduaneras van a designar administraciones aduaneras habilitadas por las cuales yo voy a poder transitar, ¿sí? En los países por los cuales debo sí o sí pasar, por lo menos con la mercancía, ya sea a través de puertos marítimos o puertos secos, etcétera, ¿verdad? O es más, aeropuertos internacionales, si es que recurro a una vía aérea, ¿verdad? Para que me autoricen cuál va a ser mi tránsito aduanero internacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto a nivel nacional como internacional, se establece cómo va a ser la ruta, ¿verdad?, de la mercancía que se va a trasladar. Bien, según el depósito aduanero, también es un régimen, ¿sí? Todos recurrimos igual al depósito aduanero, excepto aquellos que ingresen mediante un punto especializado 24/7, ¿sí? Los depósitos aduaneros van a ser espacios ya determinados por la aduana. De la misma forma, la aduana autoriza estos espacios, ¿sí? Ya sean cubiertos, descubiertos. Existen algunos depósitos con ciertas características, ¿sí? Y me dice, ¿verdad?, que tengo depósitos aduaneros privados y también depósitos aduaneros públicos. Entonces, la aduana va a autorizar zonas primarias y zonas secundarias. Zonas primarias, que es del alcance de la aduana, ¿verdad?, que habilita la aduana, y las zonas secundarias, que si bien no las habilita la aduana, pero en ciertas situaciones se debe ver, o se ve obligado, en todo caso, el importador, recurrir a una zona secundaria, ya sea en frontera o en el país externo. Tenemos tres tipos de tránsitos, en realidad utilizamos la primera y la última, ¿sí? El depósito temporal, donde la mercancía puede permanecer hasta 60 días como plazo máximo, ¿sí? También tenemos el depósito transitorio,
que van a ser depósitos, como les he mencionado, ya sean públicos o de administración de la aduana, pero deben ser autorizados por la administración aduanera para que podamos almacenar la mercancía para que ingrese, ¿verdad?, a la aduana, para su verificación, su revisión y todo el procedimiento, el trámite como tal aduanero que debemos realizar, y el plazo de la misma forma es de 60 días como extensión, ¿sí?, que se va a realizar a los depósitos aduaneros a cargo de los concesionarios. Entonces, son plazos que debemos tomar en cuenta cuando vamos a ingresar la mercancía. A partir de aquí, me interesa que se comprenda más todavía, ¿verdad? Porque vamos a ver en la parte práctica cómo se aplica este régimen de admisión temporal. Hablamos de un régimen, ya hemos indicado, de carácter suspensivo, ¿sí? Entonces, vamos a dividir en dos este régimen. Tenemos el régimen de admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado y tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo RITEX en el territorio también en el estado, ¿sí? El primero, el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este régimen me va a permitir que ingrese mercancía, que admita mercancía de forma temporal, ¿verdad? Y para uso también en el territorio nacional. También me dice que se establece un plazo de admisión temporal para su posterior reexportación, o sea, tal como hemos indicado, ingresa de forma temporal al territorio. Tenemos una excepción en este régimen, ¿verdad? Y la mercancía que va a ingresar mediante ese régimen no puede sufrir ninguna transformación, excepto, ¿verdad?, la depreciación por uso que pueda tener en el caso de las maquinarias, ¿sí? También contempla este régimen lo que es el leasing o el arrendamiento financiero operativo, que es el que a mí me interesa, ¿verdad? A diferencia del leasing conocido ya en el territorio. Va a ingresar, vamos a arrendar en este caso, ¿verdad?, ciertos bienes, ciertas mercancías, van a ingresar a cumplir un servicio, a brindar un servicio, y va a ser a través de un contrato de leasing o arrendamiento financiero u operativo. Dentro de lo que es la admisión temporal de mercancías, ¿sí?, vamos a considerar qué tipo de admisiones vamos a tener, qué tipo de mercancías ingresan mediante este régimen. Tenemos las muestras con valor comercial, tenemos los moldes y materiales industriales, equipos y accesorios para la reparación y maquinaria, eso está repetido, las aeronaves, ¿sí? Cuando ingresan aeronaves para cumplir algún servicio como tal, debemos tomar en cuenta que debe tener autorización de lo que es el Viceministerio de Transportes, que depende del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ustedes recordarán, el año pasado hemos tenido una emergencia en cuanto a que tenemos la quema, ¿verdad?, en la Amazonía. El gobierno, a través de las instancias, hizo la contratación de aeronaves especiales, ¿sí? ¿Cómo ingresaron estas aeronaves internacionales? Han ingresado, ¿sí?, mediante un régimen de admisión temporal de mercancías, ¿sí? Se ha permitido el ingreso de ese tipo de aeronaves para que cumplan un servicio, un leasing, en ese caso un arrendamiento financiero operativo, ¿sí?, en el territorio boliviano. Deme un minutito, por favor, es que a la vez estamos con defensas. Deme un minutito, ¿sí?
Bien, continuemos. También ingresa mercancías destinadas a la realización de conferencias, exposiciones, espectáculos teatrales y circenses, ¿sí? Cuando ingresamos mercancía, por ejemplo, para espectáculos o exposiciones que tenemos, tiene que tener características internacionales, ¿sí? Yo voy a ingresar mercancía para exponerla, ¿verdad? Y obviamente con la característica que estoy ingresando de otro país, vecino, de otro país, y que la característica, como les indico, es una actividad internacional. Entonces, también ingresa mercancías que están destinadas a la actividad productiva de bienes, servicios que contribuyan en el desarrollo económico, social del país. Esta admisión temporal para la reexportación de mercancías en el mismo estado, ¿sí? Debe también cumplir características de fácil identificación, ¿sí? En caso de que, según el despacho que vaya a tener y no pueda todavía identificar la mercancía, debe tener un respaldo mediante catálogo o fotografías, ¿sí? Especialmente envía mediante catálogo cuando hablamos de maquinaria, por ejemplo, equipo pesado, ¿verdad? Que viene a participar de ferias internacionales, etcétera, se envía mediante un catálogo. ¿Qué tipo de mercancía está ingresando? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Es más, ahí establece de qué tamaño, ¿verdad? La cantidad, etcétera, entre otras características que pueda tener la mercancía. En el caso de lo que es este régimen, no permite que ingrese por admisión temporal, en el caso de los circos, bueno, ahora por lo menos ya está normado, no está permitido el ingreso. No ingresan todo lo que son mercancías fungibles, también los animales silvestres y domésticos, ¿sí? Que su destino sea ser expuestos en espectáculos públicos o espectáculos circenses. La admisión temporal para esta reexportación mayormente se da en lo que es la maquinaria, aparatos, equipos, instrumentos y también los vehículos, ¿sí? Que ingresan de forma temporal. En muchos casos están destinados a la reparación, mantenimiento o construcción. Entonces vamos a tomar ese tipo de régimen, ¿verdad? Cuando cumplan requisitos como estos y vuelvan a ingresar la mercancía al territorio al país de origen. Esta admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, ¿sí? Se va a aplicar a las entidades del sector público como también a las entidades del sector privado. Entonces, ¿qué documentación deben presentar? Aparte de la documentación soporte, presentan la declaración de mercancías, ¿sí? Al momento que están saliendo de su territorio, se echa una declaración, y al momento que ingresen al territorio, de la misma forma se hace una declaración de mercancías. Cuando se esté retirando la mercancía, después de haber cumplido su objetivo para el cual se hubiera admitido temporalmente, igual se hace la verificación del control y además se ve que todo lo que se ha ingresado, ¿verdad?, cumple las características y ahí mismo se establece si esta mercancía, ¿verdad?, está siendo reexportada al 100% de la cantidad o del volumen que ha ingresado, porque tiene la opción de que pueda quedarse en el territorio, es decir, pueda ser consumida o pueda ser comercializada en el tiempo, ¿verdad?, de admisión temporal para el cual hubiera ingresado. Por ese tiempo que ingresa, tiene que presentar boletas, ¿sí? Esas boletas sirven de garantía para la aduana. Es decir, las boletas las van a emitir a nombre de la aduana. La aduana se va a convertir, ¿verdad?, en el acreedor como tal de esta boleta, y el momento que necesite ejecutar ante el incumplimiento, ¿sí?, de esas empresas, o en este caso importador o exportador que ingrese mercancía mediante ese régimen, ejecuta. Sí, es el primer requerimiento, se ejecuta de inmediato mediante la entidad bancaria. También en algunos casos presentan lo que es seguro de fianza, ¿sí? O la garantía prendaria, que en muchos casos la misma garantía prendaria va a ser la mercancía que está ingresando. Vamos a tener dos casos en ese tipo de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Tenemos lo que es el caso del arrendamiento financiero, ¿sí? Cuando ingresa mediante un contrato para brindar un servicio, ¿verdad?, ya sea de reparación, etcétera, ingresa mediante un contrato. Entonces también tienen tiempo establecido, que en muchos casos puede ser 1, 2, hasta máximo 5 años. Presentan lo que es la boleta de garantía, ¿sí? Y me dice que se va a determinar los tributos al momento que esté ingresando al territorio al 100%
cuánto debería haber pagado como si fuera una importación a consumo. Hago la determinación de los tributos, pero quedan suspendidos, es decir, no llego a pagar, ¿sí? Posteriormente, existen otros pagos que realizan también en aduana por el tiempo que van a permanecer y asimismo las características que tiene su contrato. Sí, como por ejemplo el pago en aduana que va destinado, ¿verdad? El 1% se determina sobre el gravamen arancelario que se hubiera determinado aquí en los tributos suspendidos y va a ser la cancelación cada trimestre o cada fracción de trimestre que permanezca la mercancía en el territorio aduanero nacional, ¿sí? Es como cobros que tiene que realizar la aduana por permanecer de forma temporal esta mercancía. En el caso del arrendamiento financiero, ¿sí? El pago va a realizarse en una sucursal bancaria autorizada, como es el Banco Unión, ¿sí? Y el concepto de pago va a ser bajo un arrendamiento de admisión temporal. El primer pago, según las características de este tipo, ¿verdad? De ingreso, de mercancía, debe realizarse primero el momento que se realiza el despacho aduanero. Despachan la mercancía, ¿sí? Y ese es el momento que debe ir a pagar ese 1% sobre gravamen arancelario. También debe cancelar el resto, o sea, también puede seguir pagando, debe seguir pagando durante el tiempo de la estancia, durante el tiempo que va a permanecer, los siguientes 10 días hábiles, ¿verdad? Puede pagar, quedando en suspenso, ¿verdad? El día del despacho aduanero. Puedo pagar ese día o puedo pagar los 10 días siguientes. Luego se va a computar desde el último día, ¿verdad? Del periodo vencido al trimestre, ¿sí? Durante el tiempo, vuelvo a reiterar, que permanezca en el territorio. Si el pago se realizara fuera de plazo, porque también puede darse, ¿verdad? Esa situación, aplicamos lo que hemos hecho en la deuda tributaria aduanera, ¿sí? Se actualiza el mantenimiento de valor, se actualiza el interés a la fecha de pago mediante las UFBs y se determina cuánto debe cancelar al vencimiento del trimestre. Ahora, en el caso que hubiera ingresado esa mercancía bajo el alcance de un gravamen arancelario cero, por ejemplo, este pago no corresponde. Eso es lo mismo, simplemente procedimiento, y aquí vamos a hablar lo que son el caso de las ferias internacionales. ¿Sí? En el caso de las ferias internacionales tenemos y se va a presentar dos situaciones. ¿Sí? Ingresa la mercancía para ser expuesta en el territorio, ¿verdad? Y va a cumplir dos características, o se va a presentar dos casos. El primero, ¿sí? Que van a ser reexportadas según esa característica del régimen, tal y como ha ingresado, es decir, sin ninguna modificación, ¿sí? Pero también se puede dar una situación, ¿sí? De que en la exposición de esa mercancía puede vender, es decir, pueda comercializar dentro del mercado interno. Entonces, en ese caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar a un régimen de importación a consumo. Entonces, eso vamos a ver en la parte práctica y vamos a volver a repetir todo esto para que se comprenda, ¿verdad? Los dos casos que se presentan y son casos muy habituales. ¿Cómo respaldamos ese tiempo que ingresa? ¿Sí? Y ¿cómo vamos a respaldar? ¿A través de qué documento vamos a respaldar? Ese tiempo que van a ingresar la mercancía para exposición, por ejemplo, va a respaldar mediante boletas de garantía bancaria, prendaria o seguro de fianza, ¿sí? Esta boleta, el importe de esta boleta debe ser el 100% de los tributos aduaneros que hemos suspendido, ¿sí? Al momento que se le ha aprobado el ingreso de la mercancía, al momento que se valida su DUI, ¿sí? Ese es el valor por el cual vamos a pedir que, en este caso, ¿verdad? Se contrate, se adquiera las boletas de garantía, ya sea prendaria, bancaria o el seguro de fianza, ¿sí? Va a estar a nombre de lo que es la aduana nacional, para que la aduana nacional pueda ejecutar a primer requerimiento, ¿sí? No nos olvidemos que el expositor va a ingresar también con material y herramienta que va a utilizar para la instalación, ¿verdad? En el caso de los stands, por ejemplo, los pabellones internacionales para ferias internacionales, se aplica, ¿sí? Lo que es el armado, ¿verdad? Como tal,
y una serie de instrumentos, herramientas que se va a utilizar para poder armar lo que es el stand de exposición. Entonces, también este importe, ¿sí?, que se va a incluir sobre materiales y herramientas debe contemplar la boleta de garantía bancaria, prendaria o el seguro de fianza. El ingreso de esa mercancía no va a realizarse a un depósito aduanero, ¿sí?, como habitualmente se realiza de las otras mercancías. Por las características que tiene esa mercancía, está ingresando a una feria de exposición internacional, ¿sí? Y mediante este régimen le permite que ingrese, ¿sí?, esta mercancía, digamos que estamos ingresando, qué sé yo, movilidades para poder vender en la feria, ¿verdad? Va a ingresar a un depósito aduanero ferial. ¿Quién establece cuál es el depósito aduanero ferial? ¿Sí? El organizador debe comunicar a la aduana, ¿sí? Asimismo, el que está ingresando la mercancía comunica también a la aduana cuál va a ser el depósito aduanero ferial, es decir, dónde primero se va a realizar la feria internacional de exposición y asimismo cuáles van a ser los espacios de almacenaje, por ejemplo, de la mercancía que se está exponiendo. Si bien todo lo que tenemos en mercancía, ¿verdad?, solo se expone una muestra el día de la feria o en los pabellones como tal habilitados para la feria, pero también se habilita y el organizador le habilita a cada uno de los expositores un espacio de almacenamiento, ¿sí?, donde va a poder guardar la mercancía para poder comercializar, si va a vender, ¿verdad? O simplemente para poder exponer. Deme un minutito, por favor. Ya, continuando. Van a disculpar, lamentablemente nos hemos vuelto biónicos, creo que a la vez estamos en defensas, como les he comentado, soy en una defensa y a la vez tengo que dar clases. Lamentablemente no pueden cambiar horarios y es un problema, ¿sí? Y tampoco yo puedo suspender ya más mis clases, me perjudica en cuanto al avance, ¿sí? Continuando. Entonces, mediante el organizador se va a establecer cuál va a ser mi depósito aduanero ferial. Yo debo dar parte, ¿sí?, a la aduana, para que la aduana autorice ese depósito aduanero ferial. Es decir, ingresa la mercancía de exposición hasta el depósito aduanero ferial. No hace falta que se quede en un depósito aduanero, ¿verdad?, en una de las administraciones aduaneras o que se quede en zona franca, por ejemplo. No hace falta. El ingreso va a ser directo. Como va a tener la autorización, ¿verdad?, emitida por la aduana, entonces la aduana le va a dar, mediante el régimen de tránsito aduanero, le va a establecer cuál es el punto de destino, ¿verdad?, y qué ruta además va a seguir para que ingrese la mercancía y deposite en la infraestructura establecida por la misma organización. El despachante de aduana, en este caso el trámite tiene que ser de inmediato, ¿sí? Debe realizar en 24 horas, debe emitir lo que es la declaración de mercancía, ¿sí? No nos olvidemos que es un tránsito, simplemente lo que estamos realizando, y debe ser de inmediato lo que se emita la declaración de las mercancías. ¿Qué sucede con este tipo de casos dentro del régimen de reexportación en el mismo estado? ¿Sí? El plazo de permanencia, tal como hemos indicado, al ser un régimen especial, tenemos un tiempo limitado para que pueda ser admitido. El plazo es de 60 días máximo, ¿sí? No puede permanecer en el territorio esta mercancía que ha ingresado por este régimen y para ser expuesto, por ejemplo, en ferias internacionales, mayor a 60 días, ¿sí?
Entonces hay que tener en cuenta que ese plazo ya va a estar consignado también en la boleta de garantía y si ocurre que la mercancía no es retirada hasta el día 60, ¿verdad? El día 61 ya la aduana ejecuta la boleta de garantía. ¿Sí? Entonces pierde esa fianza como tal o esa boleta que el importador en algún momento ha cancelado, pero ha dejado suspendido, ¿sí? Ha garantizado su pago de los tributos aduaneros. Vamos a considerar también que en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Para una feria de exposición, también es necesario material promocional y publicitario. La normativa me permite que este importador, ¿sí? Que puede ser mediante un importador o en todo caso un exportador que ingresa mediante este régimen, casi siempre es una empresa boliviana que se encarga, ¿verdad?, de hacer contacto con una empresa internacional e ingresan para participar en esta feria. Está autorizado en realidad a que ingrese mercancía, ¿verdad? Referente a llaveros, bolígrafos, otro tipo de artículos que pueda servir como material promocional y publicitario, ¿sí? ¿Qué va a suceder con este material y publicitario? Que debe ser declarado también ante la aduana. En primer lugar, no paga tributos aduaneros de importación, ¿sí? Pero debe cumplir características, como cuáles. Primero, esta mercancía que va a ingresar como material publicitario, ¿verdad? Y promocional, asimismo acompañando a la mercancía, debe llevar inscrito, ¿verdad?, la identificación de la empresa, ¿verdad?, a la cual va a ir a apoyar como material promocional o publicitario. También me indica la normativa que el costo unitario declarado en aduana de esos artículos no puede exceder el valor FOB de $5. Es decir, si vale más de $5 cada uno de estos artículos como tal que va a ingresar, ¿sí? No puede ser considerado como material promocional liberado de tributos aduaneros. Es decir, le voy a aplicar los tributos aduaneros, ¿sí? Bien. También me indica que el valor total no puede exceder de los $2,000, ¿sí? Es decir, toda la mercancía que va a ingresar como mercancía de promoción o de publicidad no puede pasar los $2,000 declarados en aduana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tomando en cuenta que es limitante, ¿verdad?, cuánto vamos a ingresar de material promocional y con seguridad sobrepasaría los costos, ¿verdad?, que me establece la normativa. ¿Qué sucede en la realidad? Como trabajamos, ¿verdad?, con una empresa interna del territorio, entonces, a través de esta empresa o esta representación que tenemos nacional, ¿sí?, para la marca o para la línea que estemos ingresando internacional, también se hace la compra y la adquisición de este material promocional y publicitario en el territorio nacional. Sí, entonces no ingresa la mercancía promocional y publicitario en su mayoría, como les indico, a menos que aquí el material no tengan o no puedan exponer, por ejemplo, solo en esos casos no tomamos en cuenta, ¿verdad? Y voy a tener que ingresar adjuntando mi declaración de mercancía. ¿Sí? Pero la mayoría, como les menciono, ingresa y aquí hacen la adquisición mediante su representante nacional, hacen la adquisición de este material publicitario, es decir, también nos genera empleo, ¿verdad? Porque contratan los servicios en Santa Cruz, en Cochabamba, donde se realiza, o en La Paz, donde se realiza la feria de la exposición, ¿verdad? Hacen la contratación, adquieren ese material promocional, publicitario y en el territorio nacional. Entonces, en ese caso, no tienen alcance como tal de la normativa y quien lo está realizando es el representante nacional, ¿sí? Todos los gastos de manipulación y de traslado de mercancías del depósito aduanero ferial a otro que esté habilitado asume en este caso el importador, ¿sí? O su representante. Aquí viene un paso importante y que vamos a ver nosotros aplicado a lo que es la práctica, ¿sí? ¿Qué sucede con ese tiempo, verdad? Ese plazo que está suspendido los tributos aduaneros como respaldo. Entonces, no nos olvidemos que la aduana nacional va a autorizar, ¿sí? Pero también va a requerir que el que esté ingresando la mercancía, ¿sí?, solicite ante el ministerio y a través de sus organizadores, ¿verdad?, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que se realice esta actividad. La CAINCO, que es el organizador principal de ese tipo de eventos internacionales, a través de otras organizaciones también,
¿verdad? Se realiza ese tipo de eventos. Entonces, son ellos los que se encargan de realizar la solicitud de autorización con la entidad que así corresponda, ¿sí? Solicitan la autorización y ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que ya está autorizado, ingresa la mercancía, se hace la declaración y asimismo se hace la contratación de lo que es la boleta de garantía, ¿sí? Se solicita la boleta de garantía y esa boleta de garantía, como les he mencionado, puede ser de ejecución a primer requerimiento, puede ser una póliza o una fianza de seguro, igual de ejecución a primer requerimiento, o una hipoteca o garantía prendaria. Pero es una boleta de garantía, ¿sí? Entonces, el expositor cancela lo que es su boleta de garantía, ¿verdad? Que va a ser el 100% de los tributos aduaneros determinado el momento que me validan la DUI, el momento que ingreso, ¿verdad? La mercancía. Y esta boleta de garantía, primero, ¿verdad? Al haber cancelado la boleta, transfieren obligaciones, también responsabilidades a lo que es la empresa organizadora, que en este caso es la CAINCO, ¿verdad? Y otros más que organizan, pero principalmente la CAINCO Santa Cruz, que organiza, en este caso fue la Feria de Santa Cruz, ¿verdad? Que organizan ese tipo de eventos, ¿sí? Después de haber transferido a la empresa organizadora, transcurre el tiempo, ¿verdad?, que la empresa organizadora ha establecido para la realización de este evento internacional y también queda registrado en la solicitud de autorización al ministerio, indica cuánto tiempo, ¿verdad?, se va a desarrollar esta feria, cuánto tiempo de exposición y cuánto tiempo, ¿verdad?, posterior a la exposición van a permanecer las mercancías. Entonces, establece ya un tiempo para permanencia, ¿sí?, de la mercancía cuando ingresa para ese tipo de casos. Posteriormente a que ya ha transcurrido ese tiempo, ¿sí?, la empresa organizadora ya desde el primer momento ha transferido en primer lugar la boleta de garantía a nombre de la aduana nacional. Quien va a ejecutar esa boleta de garantía en caso de incumplimiento va a ser la aduana nacional. Y de esa forma cubre los tributos aduaneros suspendidos, ¿verdad?, al momento del ingreso de la mercancía. Entonces, el procedimiento de la boleta de garantía, ¿verdad?, es que el importador transfiere el monto de la garantía al organizador, ¿sí? El organizador presenta a la aduana nacional para su aprobación, ¿sí? Y aquí, al ser organizador, debe presentar las boletas de garantía de cada uno de sus expositores y presenta todo de forma global para toda la exposición, es decir, registra, ¿verdad?, en la aduana nacional cuáles son sus expositores internacionales, ¿sí? Y eso debe coincidir con lo que se está declarando en aduana. Entonces, por ese lado también existe un control para ver qué tipo de mercancías y qué empresas están ingresando para este mismo evento, ¿sí? Entonces, al haber aprobado la aduana nacional, devuelve esta garantía al importador, ¿sí? Y obviamente le devuelve la garantía, se emite una factura y ahí vamos a aplicar lo que son las comisiones bancarias, etcétera, vamos a hacer su registro y posteriormente el importador, ¿verdad?, no puede solicitar la devolución de la garantía de forma individual. ¿Quién solicita la devolución de la garantía? Cuando ya ha cumplido, ha vencido el tiempo de permanencia, tiene que ser el organizador, ¿sí? El organizador informa a la aduana que el evento ya ha concluido, ¿verdad?, y que se autoriza el retiro de la mercancía y va a recurrir a la aduana para que la aduana autorice ese retiro de la mercancía, ¿sí? Y asimismo se otorgue la devolución de esa garantía prendaria o esa garantía a través de una boleta, ¿verdad?, como fianza, etcétera, que presentó el importador para respaldar los tributos suspendidos, ¿sí? Ahí es donde se define, justamente en la devolución de la garantía, donde se define cuánto de la mercancía que ha ingresado va a permanecer de forma definitiva, es decir, hubiera vendido producto de la exposición. Si, por ejemplo, ingresó 10 camionetas, ¿verdad?, y producto de la exposición ha vendido 6 camionetas, entonces la devolución de la garantía se va a realizar, ¿verdad?, y se va a hacer la reexportación de esas 4 camionetas que no he logrado vender en la feria. ¿Sí? Entonces, hago el registro por las 4 camionetas, retira este régimen de reexportación, ¿sí?, y sale sin pagar ningún tributo aduanero, porque cumple las características, no ha sido modificado, ¿verdad?, y se retorna al país de origen. Y de esas 6 que ha logrado comercializar, ha logrado vender producto de la exposición de este evento internacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esas 6 vamos a cambiar de régimen.
no va a permanecer con el régimen de admisión temporal. Hasta ahí llega su admisión temporal, ¿sí? Vamos a hacer el cambio a un régimen de importación a consumo. ¿Qué significa? Que de esos 6 que ha vendido en el mercado interno, ¿verdad? Debe pagar sus tributos aduaneros. Entonces vamos a hacer la actualización, cuánto había determinado al día que se le aprobó la declaración de la mercancía y ahora cuánto es el valor, ¿verdad? Sobre el cual debe pagar los tributos aduaneros por esas 6 camionetas que ha vendido en el territorio, ¿sí? Todo este procedimiento nosotros vamos a hacerlo en la parte práctica. Eso sería en cuanto a al régimen de reexportación en el mismo estado. A su vez, esta admisión temporal, ¿verdad? Hemos indicado que también se divide en lo que es la admisión temporal para el perfeccionamiento activo RITEX. En Bolivia existen, y con esto ya vamos a ir culminando, ¿sí? Lo que son los regímenes, y ya a la siguiente clase vamos viendo lo que es la parte práctica. Existen empresas RITEX, ¿sí? Bolivia registra sus empresas RITEX para que cumplan mediante este régimen las características, ¿verdad?, por las cuales ingresa mercancía. Entonces, vamos a ir viendo a qué se refiere este régimen. Este régimen aduanero permite, ¿verdad?, el ingreso de ciertas mercancías. No es abierto a todo tipo de mercancía. Permite el ingreso de mercancía, ¿sí?, a esas ciertas mercancías, al territorio aduanero nacional. Ingresa, ¿sí?, de forma temporal, tal como su nombre menciona, no es definitivo, ingresa de forma temporal. Al hacer una admisión temporal, se realiza una suspensión de pagos tributarios. El día que se le aprueba la declaración, se le determina la liquidación de tributos aduaneros, pero no llega a efectivizarse el pago, ¿sí? Queda pendiente y se transfiere, ¿verdad?, como pasivo hacia la aduana nacional. Una deuda contraída con la aduana nacional. Mientras, ¿verdad?, dura la admisión temporal. ¿Cuál es el destino de esa mercancía? Que va a ser reexportado posterior a un tiempo determinado, ¿sí? ¿Qué puede suceder en ese tiempo? Y esas son las características de este régimen. Puede ingresar esta mercancía, ¿verdad?, de forma temporal para que pueda ser sometida a transformación, a elaboración o a reparación, ¿sí? Entonces, ingresa mercancía, puedo yo transformar, puedo modificar, ¿verdad?, elaborar como tal o reparar. ¿Qué tipo de mercancía ingresa? Por ejemplo, ingresan hilos, telas, ¿verdad?, lanas y otro tipo de mercancía que van a venir a cumplir una actividad como tal, ¿verdad?, a través de las empresas RITEX para que posteriormente, después de haber sido modificado o elaborado, ¿verdad?, vuelva a salir del territorio boliviano, pero ya como producto final, es decir, producto terminado, ¿sí? Ejemplo, ingresan telas, ¿sí? Ingresa la tela, ingresan hilos, por ejemplo, ¿verdad?, para su confección, hilos especiales si es que fuera, porque luego todo lo demás debe ser adquirido dentro del mercado interno. ¿Y cuál va a ser su producto final? Ingresa, ¿verdad?, para ser transformado, elaborar prendas como tal, y una vez que ya tenga las prendas, voy a reexportar como producto final, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de régimen de admisión temporal de perfeccionamiento activo RITEX, y de esa forma se aplica en el territorio boliviano. Este régimen permite incentivar lo que es la creación de mano de obra. Si bien ingresa materia prima, ¿sí?, ingresan algunos materiales que están permitidos, pero la contratación de la mano de obra va a ser netamente producción nacional, es decir, mano de obra, ¿verdad?, personal boliviano, maquinaria que ya se encuentra en el territorio, ¿sí? Y existe obviamente algunas prohibiciones en que no puede ingresar algunos artículos que van a permitir la confección o la modificación de esa materia prima. ¿Por qué? Porque debe ser adquirido en el mercado interno, ¿sí?, como objetivo de este régimen de incentivar, ¿verdad?, a la mano de obra, incentivar a las pequeñas y a las medianas empresas. El tiempo de permanencia para este régimen, porque es admisión temporal, igual tiene un tiempo limitado, es de 360 días calendario, ¿sí? Ingresa por 360 días y antes de que fenezca, venza este plazo, debe ser reexportado como producto final, como bien final. Eso sería en el caso de que, por ejemplo, ingresa para operaciones de transformación y elaboración.
¿sí? Ahora también me establece la normativa que voy a considerar 180 días para aquellas mercancías que están ingresando de forma temporal, pero que su objetivo de ingreso, ¿verdad?, es la reparación. Si estuvieran ingresando mercancía, por ejemplo, para ser reparada, algunas maquinarias, por ejemplo, que ingresan, puede ser, ingresa la maquinaria, ¿sí? Y se le declara como un ingreso de admisión temporal para cumplir una operación de reparación en mi territorio nacional. El plazo que se le otorga es de 180 días para que pueda ser admitido de forma temporal, ¿sí? ¿Desde cuándo computamos los días? Aquí también un dato importante porque vamos a hacer su registro a partir de esos vencimientos de plazo. Va a correr a partir de la fecha de aceptación de la declaración de mercancía de admisión temporal de la DUI. Me valida la DUI. Desde el día siguiente yo computo 360 días para operaciones de transformación y elaboración y computo 180 días para actividades de operación de reparación. Todos estos, obviamente, plazos como tal deben ser autorizados, ¿sí? Adicionalmente, si es que requiere, ¿verdad?, en uno de los dos casos, adicionar, prorrogar el plazo, se puede, ¿sí? Obviamente, previa autorización a través del Viceministerio de Comercio Interno, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo Económico Plural, ¿verdad? Debe solicitarse lo que es la autorización para prorrogar, es decir, para ampliar el plazo de permanencia como admisión temporal, que puede ser prorrogado, ampliado hasta 180 días calendario, ¿verdad? Posterior a lo que se comunica y se autoriza además mediante esta instancia. Esta actividad de ampliación debe ser comunicado a la aduana nacional para que la aduana no compute y no ejecute además las boletas de garantía que se presente, ¿verdad?, para cumplir en su suspensión de los tributos aduaneros. Esta boleta de garantía, al igual que en el régimen de reexportación en el mismo estado, debe estar a nombre de lo que es la aduana nacional. Entonces se emite como consignatario, ¿verdad?, la aduana nacional. Para que la aduana nacional, de la misma forma, ante el incumplimiento de la admisión temporal, ¿verdad?, en cuanto a los plazos o a las características que debe tener la mercancía, al momento de retirarse, se ejecute. Igual a primer requerimiento. ¿Qué tipo de mercancías están excluidas en la admisión temporal para perfeccionamiento activo, RITEX? ¿Sí? Todos los bienes de capital, maquinarias y equipos, ni sus repuestos, herramientas, partes y piezas, cuando esas forman parte de la tecnología para realizar la operación de perfeccionamiento activo. No puedo ingresar mediante ese régimen maquinaria, por ejemplo, para transformar esa materia prima que está ingresando igual como parte de este régimen. La maquinaria, en todo caso, ya debe estar en el territorio, ¿verdad? Ya está situado y quienes adquieren este tipo de maquinaria son las empresas medianas o grandes o pequeñas, ¿verdad? Que van a acudir a crear una empresa RITEX para poder hacer la transformación, elaboración o la reparación mediante este régimen. También están excluidas las mercancías que intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, como por ejemplo, lubricantes, combustibles, hidrocarburos u otra fuente energética. No puedo ingresar con la mercancía, con esa materia prima, ¿verdad? Lubricantes, ¿sí? Estos lubricantes deben ser adquiridos necesariamente en el mercado interno. Entonces, no está permitido que ingrese con la mercancía ya autorizada. Asimismo, los insumos, accesorios, repuestos, partes y piezas como ser tuercas, arandelas, abrazaderas, cables, tornillos, pintura y otros, ¿verdad? Con ese mismo fin, que si yo necesito algún accesorio o repuesto, debo adquirirlo, ¿verdad?, en el mismo estado. No ingresa con esta mercancía de admisión temporal. ¿Quiénes están autorizados para este régimen de admisión temporal mediante lo que son las empresas RITEX? Tenemos dos, ¿sí? Empresas RITEX que se van a encargar y se registran además ante la aduana, ¿sí? Para conformar una empresa RITEX y también ante la Cámara de Comercio y otras instancias, según corresponde a la creación de una empresa, ¿sí? Y se crea la empresa RITEX que va a realizar operaciones de elaboración o de transformación, ¿verdad?, de determinadas mercancías admitidas de forma temporal mediante este régimen. También tenemos lo que son las empresas de reparación RITEX. De la misma forma, deben registrarse ante la Aduana Nacional como empresas de reparación, ¿sí?,
y que van a cumplir exclusivamente operaciones de reparación, ya sea de automotores, naves, maquinarias, motores, equipos o cualquier mercancía, ¿verdad?, que va a requerir este servicio y que esté ingresando mediante el régimen de admisión temporal. ¿Quiénes están autorizados para la admisión mediante este régimen? Entonces, tenemos un proceso productivo, ¿verdad? Y vamos a establecer que tenemos un perfeccionamiento activo y un perfeccionamiento pasivo. El perfeccionamiento activo se va a dar en la transformación de la mercancía, ¿sí? ¿Quién realiza y dónde se realiza esa transformación? Debe realizarse en el territorio aduanero nacional. Y cuando hablamos de un perfeccionamiento pasivo, se hace la transformación, pero en un territorio aduanero extranjero. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Y complementa el régimen de igual de perfeccionamiento pasivo, RITEX, cuando suceda el caso. Muy poco podemos ver, pero sí más trabajamos con lo que son las empresas RITEX de perfeccionamiento activo. ¿Cómo debe realizarse esta admisión temporal? Igual, aquí muy importante considerar los pasos, ¿sí? En el caso 1 puede presentarse primero, la reexportación, ¿sí? Se debe consignar cuál es el valor agregado que vamos a aplicar después de la estancia de esta mercancía. Es decir, determino cuánto es mi valor de materia prima, ¿sí? Y cuánto ahora es el valor ya del producto final para la reexportación. Asimismo, ¿verdad? Esta mercancía, como caso 2, yo puedo también comercializar dentro del territorio nacional. Y ahí también viene, ¿verdad?, beneficios de ese tipo de empresas que se crean en el territorio que les autorizan y les permiten que también puedan comercializar la mercancía. Entonces, la mercancía puede ser comercializada, pero en ese caso va a hacerse un cambio de régimen. Si bien ya no se va a reexportar, ¿verdad? No van a quedar suspendidos sus tributos, debe pasar a un régimen de importación a consumo. Es decir, pagar los tributos aduaneros, ¿verdad?, sobre la base imponible que se determina la fecha de la declaración, cuando me admiten la declaración de la mercancía. Hasta aquí, jóvenes, es todo lo que hemos podido hablar acerca de los regímenes. Y bueno, la siguiente clase ya empezamos con los casos prácticos. Este material lo voy a subir a la plataforma junto con la grabación del día de hoy para que ustedes puedan repasar y también puedan hacer sus consultas cuando tengamos que realizar los casos prácticos. ¿Alguna duda, consulta? Con seguridad las consultas en realidad van a aparecer más adelante, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta para ir terminando?